Con el permiso de la mesa, presidenta. Honorable Asamblea, los suscritos diputados Miguel Ángel Caballero Yonca, diputada Reina Flor Báez Lozano, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y diputado José Gilberto Temolsin Martínez, quienes conformamos la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Municipios de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, respetuosamente manifestamos que con fundamento en lo establecido en los artículos 43, párrafo primero, 45, 46, fracción primera y 109, fracción sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima, 29, fracción quinta, 78 y 82, fracción vigésimo séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal y 38, fracción tercera, 54, fracción primera y 115 del Reglamento Interior del Congreso Local. Nos permitimos formular la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se requiere a las personas que suscribieron las denuncias de juicio político relativas a diversos expedientes parlamentarios inactivos de hecho para que manifiesten su voluntad en el sentido de continuar el procedimiento inherente. Por ende, procedemos a expresar la siguiente exposición de motivos. 1. El sistema de responsabilidades que actualmente son susceptibles de imponerse tanto a las personas servidoras públicas como a particulares se establece en lo general en los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprendiendo las responsabilidades políticas administrativa, penal y civil. Derivado de ello, la previsión del mencionado sistema de responsabilidades se reproduce a nivel local en los numerales 107 y 108 de la Constitución Política del Estado. 2. Tratándose específicamente de la responsabilidad política en la fracción primera del artículo 109 de la Constitución Política Federal, se determina que la misma se actualizará cuando el ejercicio de sus funciones los servidores públicos incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. A esa disposición se incluye también en el diverso 109 de la Constitución Política Estatal. Asimismo, en ambos ordenamientos se precisa que las sanciones que ameritará el financiamiento de responsabilidad política consistirán en destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 3. Para efectos del juicio político, concretamente en el ámbito estatal, en el artículo 109 y su fracción novena de la Constitución Política de esta entidad federativa, en lo que le interesa, se señalan los cargos de los servidores públicos que podrán ser sujetos del mismo. Se determina que al Congreso del Estado le corresponde la sustanciación del proceso inherente y que éste le regule la ley. Así, la normatividad adjetiva del juicio político se contiene en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en la que se dispone que el Congreso local sustanciará el juicio de referencia en todo o en parte, según corresponda, a través de la Comisión Instructora, entendiendo por esta a la suscrita a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Municipios, en atención al contenido de los artículos 3, fracción tercera y 13 del ordenamiento legal en comento. Ahora bien, la existencia en forma de esta comisión deriva de lo establecido en los numerales 78 y 82, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y su competencia específica se determina en los diversos 54 del Reglamento Interior del Congreso Local. Al respecto, en la fracción primera del dispositivo últimamente citado se dispone que la suscrita comisión ordinaria le compete conocer de los asuntos que el Congreso deba resolver, erigiéndose el jurado de acusación o el jurado de procedencia para resolver sobre la declaratoria correspondiente con sujeción a los procedimientos que establezca la ley en materia. Como es de verse, el contenido de la aludida fracción es acorde a la atribución conferida a la comisión autora de esta iniciativa en el referido artículo 13 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado para proveer en la secuela procesal de juicio político. Cuarto. En cuanto al tratamiento que debe darse a las denuncias de juicio político, desde luego en forma posterior a su presentación ante el Congreso local, son alusivos los artículos 23, párrafo segundo, 24, 25, 26, fracciones primera y segunda de la indicada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para esta entidad federativa. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 24, la persona titular de la Secretaría Parlamentaria debe ordenar la ratificación del contenido y firmas o firma del escrito en denuncia a cargo de quien o quienes la hubiesen suscrito, para lo cual se concederá un término de 3 días hábiles. En tal virtud, si el contenido y firma o firmas de la denuncia no fueran ratificados, debe informarse tal circunstancia a la mesa directiva para tenerla por no presentada. En cambio, si se obtuviera la ratificación de mérito conforme al subsecuente numeral 25, sería menester dar cuenta con las actuaciones de la mesa directiva para que ésta
proponga al Pleno la formación de una comisión especial a la cual se le turnen aquellas o coadyuve con quien o quienes hubieran denunciado en la obtención de pruebas para acreditar la responsabilidad de las personas servidoras públicas de que se trate. Quinto, en su oportunidad, es a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desaforo y Responsabilidad de Municipios, a la que le corresponde analizar y calificar los presupuestos procesales establecidos en los artículos 26, fracción primera de la Ley de Materia, para con base en ello determinar con relación a la admisión o desechamiento de la denuncia de juicio político. Sexto, de acuerdo con los datos que obran en la Secretaría Parlamentaria de este Congreso, bajo el resguardo de esta oficina, obran 55 expedientes parlamentarios formados con igual cantidad de denuncias de juicio político presentadas por diversas personas o entidades en contra de servidores públicos o exservidores públicos de los poderes públicos o de los órganos autónomos, en ambos casos del Estado, y de los gobiernos de los municipios que integran esa entidad federativa, pendientes de ser tramitadas luego de haber sido ratificadas por quien o por quienes las suscribieron. Estas 55 denuncias de juicio político fueron presentadas ante el Poder Legislativo local entre los años 2014 y 2021 en el transcurso de los periodos del ejercicio legales de las legislaturas 61ª, 62ª y 63ª de este Congreso estatal y tienen en común las circunstancias siguientes. A. Como se adelantó, en su respectivo momento fueron presentadas y ratificadas por las personas que las suscribieron. B. La Secretaría Parlamentaria dio cuenta con los expedientes parlamentarios relativos a la mesa directiva o a la comisión permanente, según correspondió, para que se propusiera respecto a cada uno de esos expedientes la conformación de la Comisión Especial de Diputadas y o diputados que se encargara de recabar pruebas en coadyuvancia con las personas denunciantes. C. No obstante, debe haberse formalizado dichos actos y dar cuenta con aquellos expedientes parlamentarios a la mesa directiva o a la comisión permanente. Como se ha dicho, en realidad no llegaron a formarse o actuar aquellas comisiones especiales. B. En estrecha relación con lo anterior, los expedientes parlamentarios en comento tampoco fueron turnados a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desaforo o Responsabilidad de Municipios. E. Las personas que suscribieron las denuncias de juicio político contenidas en los referidos 55 expedientes parlamentarios no han realizado alguna gestión sustantiva tendente a dar continuidad al trámite que ameritarían aquellos escritos iniciales o que tuvieran por efecto encaminarlo con el fin de que se iniciara el procedimiento de juicio político. A consecuencia de las circunstancias relacionadas, a pesar de la antigüedad de su presentación, las denuncias de juicio político aludidas no han sido sometidas al conocimiento de algún órgano legislativo de este Congreso local. Para mayor ilustración respecto a las denuncias de juicio político en referencia, se adjunta a esta proposición un pliego que contiene la relación de los expedientes parlamentarios inherentes en las que se identifican las personas denunciantes, a los servidores públicos o exservidores públicos denunciados y las fechas de presentación y ratificación de dichos escritos iniciales. Séptimo, a partir de la revisión meramente administrativa de los expedientes parlamentarios concernientes a las mencionadas denuncias de juicio político en mención, es decir, sin que implique ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere a esta comisión instructora para conocer así como para proveer formalmente este tipo de denuncias y por ende sin que implique prejuzgar al respecto, se estima que la actualidad resultaría inoficioso que los órganos competentes de este Congreso dieran trámite a las indicadas denuncias de juicio político por las razones que se esgrimen enseguida. A. 51 de aquellas denuncias de juicio político se presentaron en contra de personas que se han separado de los cargos o que ostentaban al momento de, en su caso, haber incurrido en actos o omisiones que le imputaron, sin que pudiera haber duda de la relación que ha transcurrido en un lapso que excede notoriamente el término de prescripción de la responsabilidad política que eventualmente hubiera podido fincarse, el cual es la razón de un año posterior a la fecha de separación del cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 109, fracción primera de la Constitución Política de la entidad federativa y 19, párrafo primero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado. B. De las 51 denuncias de juicio político señaladas en el punto anterior, respecto a una se tiene conocimiento extraoficial del fallecimiento del denunciado. C. También se advierte que 6 de aquellas 51 denuncias se habrían presentado contra servidores públicos respecto a los que no procedería, en su caso, el fincamiento de responsabilidades políticas por no estar considerados al efecto de lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Política Local y 10 de la ley en materia. Lo expuesto se señala así en el concentrado que exprofeso se ha elaborado y que, como se ha dicho, obra anexo en este documento. En virtud, se razona que en el sentido de que
si se activara la maquinaria institucional del Congreso del Estado dirigida a dar trámite a aquellas denuncias conforme a la práctica forense prevaleciente, sería menester que se formaran comisiones especiales integrantes de esta legislatura local para que recabaran pruebas en coadyuvancia con las personas denunciantes en cada uno de estos asuntos para que luego esta comisión instructora se pronunciara respecto a la admisión o desechamiento en cada caso, lo cual implicaría un desgaste innecesario de tiempo y atención por parte del personal de las diputadas y diputadas del Congreso del Estado, habida cuenta de que, como se ha dicho, es evidente que la responsabilidad política habría prescrito en todos estos asuntos, de modo que no es probable que en alguno de estos mismos pudiera iniciarse válidamente el procedimiento de juicio político, al no saciarse el presupuesto procesal señalado en el artículo fracción primera, inciso A de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado. Además, dar el trámite legalmente previsto a las denuncias de juicio político superindicadas generaría que los operadores del proceso enfrentáramos los inconvenientes formales y o materiales siguientes. En una de las denuncias de juicio político en cita extraoficialmente es sabido que el denunciante falleció posteriormente a la presentación de este curso, por lo que la comisión especial se formará para recabar pruebas, no tendría denunciante con el cual coadyuvar en términos de lo previsto en la ley. Dado que las denuncias de mérito se presentaron entre hace 9 y 2 años, no se tiene la certeza de que los domicilios particulares y procesales de las personas denunciantes continúen siendo vigentes o hayan cambiado, por lo que es previsible que se enfrentarían a complicaciones para comunicarles la creación de la Comisión Especial de Integrantes de esta legislatura, que en su caso se encargaría de recabar pruebas en coadyuvancia. En general, los hechos en materia de las denuncias aludidas han quedado superados en el tiempo y aluden a problemáticas que no son actuales, de modo que si hubieran causado prejuicios a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho, incluso las circunstancias también ya se habría rebasado en el tiempo transcurrido desde entonces. Así, a nada favorable conduciría a traer el recuento de la opinión pública hechos probablemente ingratos con relación a los cuales ya no es ni siquiera viable la imposición de alguna sanción por responsabilidad política, merced a la prescripción de la misma, como se ha detectado. Octavo, se declara con énfasis que las denuncias de juicio político en comento no fueron presentadas en el transcurso del periodo del ejercicio legal de la actual legislatura, sino en el curso de las 3 legislaturas precedentes. En efecto, las denuncias de tipo que nos ocupa, se ha tocado conocer el origen de esta legislatura, han sido tramitadas con la debida oportunidad y, en su caso, tratándose de la mayoría de aquellas, esta Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desaforo y Responsabilidad de Municipios se ha pronunciado respecto a su admisión o desechamiento. En tal virtud, y retomando, se considera que las 51 denuncias de juicio político a que se hace referencia en el punto que inmediatamente antecede deben archivarse como asuntos concluidos sin necesidad de efectuar pronunciamiento formal con relación a su desechamiento, merced a que a ello sería necesario proseguir las etapas establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, por cada una, lo que conlleva los inconvenientes expuestos anteriormente. Así, para dar por terminados tales asuntos, esta comisión razona en el sentido de que la situación encuadra, por analogía, en el supuesto previsto en el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que establece. Artículo 87. Los dictámenes que las comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue a conocer la legislatura que los recibió quedarán a disposición de la siguiente con carácter de antecedentes. Con igual carácter quedarán las iniciativas que por cualquier motivo no se llegasen a dictaminar durante la legislatura y que se presentaron. Para que los documentos a que se refiere este párrafo adquieran nuevamente su carácter de iniciativas o dictámenes, será necesario que los adopten como propios los legisladores y se presenten en el primer periodo de sesiones ordinarias de su legislatura. Pasando este término, tendrá su carácter de documentos de consulta. En efecto, las denuncias de juicio político, aunque no son propiamente iniciativas conforme a la concepción eminentemente de la legislativa, comparten con esas los caracteres de contribuir planteamientos formulados ante el Congreso del Estado por personas o entes facultados y para ello que inmediatamente su presentación se persigue. En todo caso, la emisión de una determinación de las que corresponde emitir al Poder Legislativo local sin prejuicio de los asuntos que le corresponde resolver al Tribunal Superior de Justicia del Estado, erigiéndose en jurado en sentencias, pues aún así en ellos, para tal fin procede una resolución del Congreso Estatal constituido en jurado de acusación.
Consecuentemente, atendiendo a esos caracteres comunes, en el particular, es dable dar las mencionadas denuncias de juicio político presentadas en las 3 legislaturas precedentes, un trato similar a las iniciativas, de modo que, al no haberse resuelto lo planteado previamente al inicio de la actual legislatura local, ni haberse retomado en el primer periodo ordinario de esta, debe declararse que las mismas han causado inoperancia, de modo que no podrá retomarse su tramitación y que, por tal motivo, han adquirido el carácter de antecedentes y documentos de consulta. Noveno, no obstante, lo argumentado en el punto anterior, también se estima que el Congreso del Estado debe actuar con cabal responsabilidad y que no debe dejar de conocer asuntos que le fueron planteados por la ciudadanía en ejercicio de su derecho a plantear denuncias de juicio político sin dar oportunidad de escucharle. Así las cosas, se propone que se mande publicar un edicto en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en un periódico de mayor circulación diaria de esta entidad federativa y en los estrados de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado, en el que se llame a las personas que hayan suscrito y ratificado las denuncias de juicio político mencionadas para que comparezcan dentro del término de 5 días hábiles posteriores a la publicación de tales edictos ante la Secretaría Parlamentaria a manifestar su intención de que se continúe la tramitación que ameritaría su correspondiente denuncia, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se declarará que la misma habrá causado inoperancia, de modo que no será viable en lo posterior proseguir con su tramitación y adquirirá los caracteres de antecedente o documento de consulta. En tal virtud, si las personas denunciantes comparecieran a manifestar su intención de que se continúe con la tramitación de su correspondiente escrito de denuncia de juicio político, lo conducente sería obsequiar un prejuicio de la atribución de esta comisión instructora para, llegado el momento, determinar respecto a la admisión o desechamiento del escrito inicial de que éste trate. En cambio, ante la falta de comparecencia de las personas o las personas autoras de cada una de las denuncias de juicio político en comento dentro del lapso contenido en el acuerdo que se emita, se haría efectivo el apercibimiento que se decrete conforme a lo indicado, declarado inoperante la promoción inicial, permitiendo dar por concluido el asunto. Es decir, con el mecanismo expuesto la actual legislatura del Congreso del Estado actuará de forma responsable en cuanto a la tramitación de las denuncias de juicio político presentadas durante las legislaturas posteriores, siendo sensible a la voluntad de las ciudadanías, de los ciudadanos imperantes y simultáneamente depurará los pendientes en materia que subsisten con relación a las 3 legislaturas previas. En este sentido, por economía legislativa se propone que se instruyan a la suscrita Comisión de Instructora de Juicio Político, declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de municipios, para que luego que se publiquen los edictos que se ordenen para el efecto citado, certifiquen el término que se dispondrá a las personas denunciantes en los expedientes parlamentarios en referencias para efectuar la comparecencia señalada, así como hacer efectivos los apercibimientos que se decreten en el acuerdo que se expida, debiendo publicar tales determinaciones también en el periódico oficial del Gobierno del Estado y un periódico de circulación diaria de esta entidad federativa. Finalmente, se declara que se propone la publicación de los edictos de referencia, así como la publicación de las resoluciones de mención a través del periódico oficial del Gobierno estatal y en un periódico de circulación diaria en el Estado, partiendo de la circunstancia previamente propuesta en relieve en cuanto a que no existe certeza en cuanto a que los domicilios particulares y procesales de las personas denunciantes continúan siendo vigentes, merced a lo prolongado en el tiempo que ha transcurrido en todos los casos desde la presentación de la denuncia hasta la actualidad, amén de comprobar la vigencia, esta generaría un desgaste institucional y desproporcionado. 10. La temática de la presente iniciativa es acorde a la competencia específica de la comisión que la plantea, ya que versa respecto al tratamiento que se debe otorgarse en un cúmulo de denuncias de juicio político en las circunstancias concretas en que se encuentran conforme a lo escrito. En tal virtud, esta iniciativa se ubica en el supuesto del artículo 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, de modo que debe otorgársele el carácter de dictamen, por lo que como tal inmediatamente habrá de someterse a discusión y a continuación la votación para determinar con relación a su aprobación. Presidenta, solicito apoyo para la lectura.